darle la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, al vicepresidente de la SEDOCUD, Edwin Bedoya, quien se encuentra aquí en nuestros estudios, y le damos la bienvenida. ¿Cómo amanece usted, mi querido Edwin? Bienvenido a Plataforma al Aire. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los periodistas, a ustedes que día a día hacen el sacrificio con estos exiguos, digamos, elementos económicos, y que estas plataformas digitales como la de ustedes se ha convertido realmente en la voz de la calle, la voz del pueblo, y que sobre todo se difunde mucho, y que son nuestros compañeros los que están atentos, porque es el medio alternativo, considero yo, de los pueblos y de las calles, ¿no? También manifestar nuestra solidaridad con los compañeros textiles del Valle, que están 2 años ya sin pago de sueldos. En estos momentos están en conflicto, y sí nos admira porque la policía ahí se acude rapidito antes que el tema cuando se denuncia las delincuencias. Entonces sí exigimos al Ministerio de Trabajo que se dé arreglo, porque imagínense 2 años sin sueldo, sin afiliación al seguro, con amedrentamiento de la empresa. Entonces sí deja mucho que desear. Usted decía que el día de hoy, tras cámaras, nos comentaba don Edwin que el día de hoy estaban realizando un plantón. Así es, para exigir justamente el pago de los sueldos y sobre todo la atención que tiene que dar el Ministerio del Trabajo, porque ellos son tutelares de los derechos del trabajador. Entonces deberían sentarse y arreglar el tema de los compañeros. Si la empresa ya quiere cerrar, que pague las liquidaciones que le corresponden. ¿De qué empresa hablamos? Empresa Textiles del Valle, en Rumiñahui. Entonces, nuestra solidaridad con los compañeros. Esperemos que nos ayuden también ustedes con esta cobertura, que sería importante también para que se conozca de primera mano, y como digo, son ustedes la única voz que tenemos a la mano, y sobre todo ustedes que han sido muy importante de difusión de lo que pasa en el acontecer nacional, ¿no? Así es, mi querido Edwin. Y bueno, vamos entrando en materia. El tema de la inseguridad, el tema de las preguntas de consulta popular, son los hechos que están en la palestra a nivel nacional, y preocupa sobre todo lo que tiene que ver con la situación carcelaria. ¿Cuál es su punto, su criterio desde la posición de dirigentes sindicalistas, de cómo se encuentra, o pueden hacer una pequeña evaluación en este tiempo donde el presidente Daniel Noboa pues se ha puesto al frente del Ecuador? Bueno, una de las cosas que pasa en nuestros países, sobre todo en países como de Latinoamérica sobre todo, son los que de alguna manera han sufrido los embates de un modelo que ha fracasado en el mundo, un modelo neoliberal en un sistema capitalista que lo único que le importa es el lucro, más allá del bienestar de la gente. Y es así lo que pasa incluso en Palestina con los compañeros y hermanos palestinos, el asesinato de niños a vista y paciencia de todos los países. Entonces, con este modelo que estamos cubiertos, también aterriza en nuestro país, no se libra. Es decir, un modelo que se ha ido realmente desgastando, pero quienes han sido beneficiados son las élites económicas. Y déjeme decirle, hablábamos tras micrófonos, importante ayer escucharles a 4 periodistas en uno de los canales de televisión. Entonces, viendo cómo se desnuda y cómo han ido conectando, y por eso la labor del periodismo sacrificada y arriesgada, cómo van investigando, cómo les coercionan, cómo les han querido incluso tapar lo que informan, pero cómo se va conectando y cómo se va influenciando el narcotráfico en temas incluso ya de gobernanza política. Es decir, tenemos ya delincuencia organizada en el país, narcotráfico que se viene vinculado a varias mafias, no solo la que está denunciando la fiscal general, que sobre todo nuestra solidaridad por esta persecución y estas amenazas a la que ha sido sujeta, pero también hay a los otros indicios, es decir, los que no se dicen tampoco todavía, los que no se destapan, a pesar de que ya el Departamento de Estado de los mismos Estados Unidos ha denunciado que hay narcogenerales y que hay personas vinculadas a la política nacional. Entonces, como hay una delincuencia organizada, entonces es un hilo que conduce y atraviesa todas las esferas del Estado, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Cortes de Justicia, es decir, todos los poderes copados y legislados y gobernados prácticamente por la mafia. Si usted escucha lo que nos decía escuchar la fiscal en las conversaciones de Norero con otro individuo, cómo planifican incluso ya estar en ciertas instituciones del Estado, es decir, el objetivo, apoderarse
administrativamente y políticamente de las funciones del Estado. Contar con asambleístas que sean prácticamente quienes vayan a conducir los objetivos que ellos tienen y que incluso han influenciado hasta en el Ejecutivo. Usted fíjese el cuñado del expresidente Lasso vinculado a la mafia albanesa. Entonces, con esta vinculación y todo lo que no se ha hecho, porque lo que se ha hecho ha sido solo rasparlo de encima. El tema de las cárceles, se tuvieron creo más de 16 intervenciones en las cárceles y ahora nos dicen que ni siquiera tienen un censo de quienes están presos y por eso ayer el hecho de que Fito no aparecía. Entonces a mí me parece que este tipo de modelos desgastados requieren de reformas estructurales y por eso es que no entendemos una consulta popular que se está haciendo muy tibia y que no apunta a los problemas estructurales del país. Entonces, si el presidente va a pasar este año y medio solo ayudando a sus amigos, a sus panas, a que se enriquezcan, porque las dos leyes que han arrojado a la Asamblea significa eso, es decir, condonación de multas e intereses, la 7ª vez que les condonan para disque generar empleo, pero si ustedes ven los datos que ellos mismos entregan a las revistas económicas a vistazo, son los ganadores de todas las crisis, es decir, ellos no han perdido un centavo, mientras que el país y el pueblo ecuatoriano, los trabajadores hemos perdido, estamos desempleados, tenemos más pobreza, una mala educación, menos educación, el incremento del analfabetismo, es decir, hemos regresado a épocas pasadas, no se ha modernizado nada en el país ni para mejorar el bienestar del pueblo ecuatoriano. Situación bastante compleja. Patti. Gracias, Pati. Justamente, buenos días a nuestro invitado del día de hoy. Gracias por estar con nosotros esta mañana. La pregunta, hablando justamente de toda esta situación carcelaria, todo lo que está pasando, la inseguridad, de todo esto que conmociona realmente al país, yo quiero saber, en este mismo tema, ¿qué opinión le merece a usted justamente en todo esto que está, en todo este contexto político y donde está puesto los ojos con todas estas conversaciones que ha sacado la Fiscalía, con lo de Fito, con lo de Norero y todo esto que se ha venido dando a conocer? ¿Qué opinión le merece a usted justamente esta fuga o esta desaparición que se dio el día de ayer por parte de alias Fito, que ha dejado a todos realmente sorprendidos? ¿Qué opinión le merece a usted sobre esta fuga y sobre todo sobre la seguridad que supuestamente tendría que haber en las cárceles y no tendría que darse este tipo de situaciones, ¿no? Que nadie supo si no era por el control de armas que se iba a dar en este centro carcelario. Bueno, como le decía, esto ya no debería sorprendernos. Usted recuerda los TikTok que sacaba Fito y que prácticamente estaba en la cárcel manejando su celular, televisor, computadoras, y a veces le veíamos, al menos en los que muchos amigos de la calle se toman las fotos con él mismo. No estaba en la cárcel, estaba en otro lado. Entonces se ve que hay una facilidad de salida de los delincuencia, es decir, la delincuencia controla las cárceles, lo que decían ayer sus colegas. Ellos tienen las llaves de cada paralelo ahí en las cárceles. Entonces, si ellos tienen las llaves, no tienen los guías penitenciarios, no tiene el control el Estado. Es decir, el presidente ahí, sin necesidad de consulta popular, sin necesidad de nada, solo es una orden para que ponga en orden, valga la redundancia, el tema carcelario. Entonces no necesita él una consulta popular ahí, necesita ordenar y limpiar todos estos actos de corrupción que existe a nivel de la administración de las cárceles del país, y no dar tanto privilegio a los reos, a los delincuentes, porque van, como decía ayer, y yo permítame que sea repetitivo en eso, pero es cierto lo que decían ayer: si son delincuentes, están juzgados para
para cumplir una condena, no es posible que se les está dando esas facilidades. Es decir, ellos ingresan a la cárcel más bien para protegerse y entran como Pedro en su casa, es decir, entran cuando quieren y salen cuando quieren. Es decir, ¿de qué reclusión estamos hablando? ¿De qué penitencia, de qué condena estamos hablando? Si para una persona común que se ha robado una gallina, un celular, le meten ahí, como no tiene dinero para salir, entonces ahí está pudriéndose en la cárcel. Pero los otros que tienen dinero, tienen el billete, ellos sí pueden salir, y desgraciadamente son los narcodelincuentes que tenemos en el país los que manejan el billete y que desgraciadamente ha atravesado todas las instancias, incluso del sector privado, porque ya no creo que no haya lavado en la banca nacional, yo no creo que no haya lavado en las bancas financieras. Hablaban incluso de empresas financieras que están vinculadas con el narcotráfico. Entonces, fíjese usted cómo es este entramado, porque esta es una sola parte, no es solo el tema de Fito, sino el tema de las demás bandas que están esperando también asaltar el Estado. Como le decía, existe una planificación. Si las conversaciones que Norero da con el otro señor, me parece que es Jordán, si que las conversaciones están planificadas para tomarse primero el tema de las empresas públicas y las negociaciones de las empresas públicas. Acuérdese usted lo que pasó en la pandemia con los hospitales. Entonces, las vinculaciones que ya hay en compras públicas con este grupo de delincuentes y los objetivos que tienen para tomarse la administración pública. Y aquí cabe decir, acordémonos lo que pasó en el tema del nombramiento del vocal del IES, que tuvo que acudir a uno de estos jueces que ya les sacaron por corruptos y que dio potestad para que esté una persona que no es representante de los trabajadores en el IES, y en el IES hay una de negociados en donde vincularon a familiares, parientes, ¿a cambio de qué? De los negocios de las medicinas, de los negocios de los hospitales, de referirlos a clínicas privadas, es decir, un andamiaje del narcotráfico en todas las instancias de la administración pública, desgraciadamente incluso hasta del Ejecutivo. Situación bastante complicada, y en este contexto también el presidente busca impulsar 11 preguntas, y a las cuales pues estaríamos por conocer 5 más, según dio a conocer la ministra de Gobierno. Usted ha calificado de tibia estas preguntas que se buscaría consultar en el mes de marzo. Mire, si no se ataca el tema estructural, es decir, ¿cuál es el tema estructural? El tema de las cortes, temas de las cortes de justicia, el tema de la vinculación de aspirantes a policiales, a policía y militares, cómo se va a limpiar todo este expediente o todas estas mafias que existen vinculadas tanto a policías como a militares, en el tema de corrupción, investigar el tema del narcotráfico, dar de baja a estos narcogenerales que el Departamento de Estado, decirle a la fiscal que si ya destapó una olla de grillos, destape a todos, es decir, a todos los que están vinculados, porque yo le digo a la fiscal, y le he manifestado en otros medios, que es importante que señale todo de una vez, porque si no, sigue corriendo la vida peligro. En cambio, si es que destapa a todos, ya toda la ciudadanía va a reconocer quiénes son los vinculados, quiénes nos están gobernando. Porque acuérdese usted que en la época de Lazo, el señor Zapata, el capitán Zapata, decía que ya tiene un listado de asambleístas y de concejales vinculados a las mafias, y nunca los dio, nunca se destapó. Es decir, se quedan callados para negociar, me supongo, la gobernabilidad, que eso es lo absurdo, porque eso está pasando incluso... En este tiempo se utiliza mucho este término, gobernabilidad. Claro, la gobernabilidad que está coaccionada y que está acechada y que está de alguna manera corrompida y en acuerdo con la delincuencia. Y esto pasa, yo le decía a usted, en muchos gobiernos locales. Los gobiernos locales, por el miedo, por la delincuencia, en más o en menos dimensión, se ven abocados a transar con la delincuencia para que no pase nada en sus parroquias o en sus cantones. Así de grave es la situación del país, desgraciadamente. Vemos el caso de Orellana, vemos el caso de Santo Domingo de los Colorados, que es un foco que ya se dijo en la administración anterior y que nada se ha hecho. Entonces, fíjese usted cómo nosotros
vamos a pensar que estas preguntas, que están dirigidas más o menos 10 en el orden de las Fuerzas Armadas, cuando esto por un decreto se lo puede hacer. Se pueden poner 2 o 3 preguntas, pero referidas a los temas estructurales. Y la otra pregunta que prácticamente es un favor, yo digo, de conflicto de intereses, porque familiares están involucrados en este tipo de hoteles que tenían los casinos y que se quiere regresar. Bueno, nos dicen que va a haber lavado. Yo digo, sí hay lavado, va a haber lavado y seguirá habiendo lavado como hay lavado actualmente. Pero no es eso, sino es el conflicto de interés. Entonces, si es el enfoque de cómo recuperar el empleo estructural, eso no va a dar resultados. Eso le iba a decir, porque lo que se plantea es una reactivación económica en este sentido con la generación de empleos. No, perdóneme, pero la generación de empleo no va por ahí, no va por el decir que se creen más casinos y que entrarán unas 1000 personas a trabajar. Yo no digo que es lo mínimo es bueno, pero no es ese el tema. El tema es fortalecer nuestras pequeñas, nuestras medianas empresas, bajar las tasas de interés del sector privado, que son del 22% y que son los que atosigan a la empresa privada pequeña y sobre todo mediana empresa, dar seguridad jurídica a las empresas para que se puedan crear, para dar la seguridad, dar seguridad jurídica a los trabajadores de los derechos. Lo que le estoy contando, nosotros carecemos de seguridad jurídica porque nuevamente volvemos al tema de las cortes. Las cortes ven, si la empresa es grande, le ayudan. Si la empresa es pequeña, ahí sí las cortes echan a andar. Y esto ha pasado con pequeñas empresas donde los juicios salen nada más. En las grandes empresas, vinculadas a empresas transnacionales sobre todo, hemos tenido grandes problemas, y sobre todo con empresas del Estado. Y yo déjeme decirle una cosa. ¿Cómo es posible que la Defensoría del Pueblo con sus trabajadores no quiera firmar un contrato colectivo? Fíjese, ¿por qué hablo de la Defensoría del Pueblo en este caso? ¿Por qué? Ellos son los llamados a proteger los derechos y los trabajadores tienen que pelear ni siquiera por un contrato colectivo, que no piden ni siquiera aumento de sueldo porque saben cómo son las condiciones que tiene la Defensoría, pero ni aún así el Ministerio de Finanzas le da los recursos para la firma del contrato colectivo. Entonces, este tipo de inseguridades que existen están vinculadas todos al hecho de corrupción. Por eso digo, la consulta popular no está enfocada a las preguntas que realmente vayan a sacar adelante al país, sino una pregunta que ya vino es el tema de la condonación de las deudas a los mismos de siempre, porque los mismos de siempre son los beneficiados, y la segunda pregunta prácticamente a la privatización del país, y ojo, con lo que se dijo ayer, que incluso grupos están vinculados del narcotráfico a este tipo de negocios de la electricidad, de las telefónicas y de la salud. Estamos hablando entonces de los 2 proyectos de los 2 proyectos que están en la Asamblea, y ayer lo decían los periodistas, que están vinculados a empresas que quieren adueñarse de la administración del sector público y privado, del sector privado público en el caso de las eléctricas, telefónicas y de la salud. Eso es grave. Entonces, fíjese usted cómo es transversal el tema de la corrupción en todas las instancias y niveles. Y frente a esto, una consulta popular muy tibia que lanza el presidente Noboa no va a resultar y no va a salir de la crisis que vivimos en el país. Pati. Aquí, gracias, Pati. A su criterio, ¿cuáles serían justamente las preguntas que deberían abordar, que deberían estar para la consulta popular? ¿Cuáles son los temas que deberían estar, sobre todo tomando en cuenta la situación que está atravesando el país? De manera general, en el caso de la Fiscalía Autónoma, una fiscal que sea nombrada por los colegios electorales formados por universidades, organismos sociales y la Asamblea. Eso debería hacerse urgentemente. Igual, las Cortes deberían también tener este tipo de nombramientos, porque no da cabida que solo sea la Asamblea, porque ya vemos cómo está de corrompida la Asamblea, la anterior y la actual. Porque acordémonos que el pacto que se dio para nombrar para aprobar estas 2 leyes, para aprobar la primera ley, sobre todo, fue un pacto de impunidad por un lado, y el otro el pacto del business, es decir, del negocio entre los social cristianos y los negocios que tienen ahí, y otras personas vinculadas. Estamos y el otro el pacto de la impunidad. Entonces, no se puede, entonces sí hay que intervenir, desgraciadamente en este espacio nos toca intervenir a los colegios electorales donde estén representados la sociedad civil, las organizaciones sociales, y esté también la Asamblea Nacional. No se puede quitarles el espacio, pero sí es necesario. Igual las Cortes de Justicia. Se tiene que hacer un llamamiento
prácticamente como fue el pacto de la Moncloa en España, es decir, un llamamiento a la unidad nacional, al diálogo nacional, donde estén las organizaciones para salir de la crisis, porque en año y medio, perdóneme, la Asamblea se va a pasar discutiendo esto y pasarán las leyes que quiera Novoa de acuerdo a la negociación que hagan sus acólitos con los otros representantes de la Asamblea, porque esto viene a ser, desgraciadamente, nos han indicado que en la primera ley así votaron y así van a votar, es decir, los partidos de mayoría del un lado están haciendo negocio con el partido de mayoría del otro lado, los minorías se tendrán que sumar o tendrán que quedarse a un lado, es lo que está pasando. Por otro lado, una reactivación económica, como ya decía, baja de intereses de la banca privada, porque de la pública ya no hay, ya se les bajó, pero de la banca privada no. Cobro de las deudas inmediatamente a los deudores, a los que no han pagado, porque a pesar de que 7 años se les ha dado estas condonaciones, no han pagado. Deben más de 2.400 millones en intereses y véase más de 20.000 millones de dólares también, que además de 20.000 millones de dólares que tienen en capital. Entonces, estas multas se tienen que cobrar ya, exigir ya que se paguen, sino el hecho de coactiva, porque eso no se lo ha hecho. Entonces, a mí me parece que el Estado es un mal cobrador. Y ya sabemos por qué el mal cobrador, porque ahí hay muchas influencias. Eso yo creo que serían instancias importantes. El otro hecho es fortalecer el tema de la educación, fortalecer el tema de la salud. El acceso a la educación es importante, y no solo el acceso, sino la mejora de la educación, la mejora de la salud, no despidiendo profesionales. Por Dios, el Seguro Social acaba de despedir a más de 2.000 médicos especialistas. Con esto se procura diferir que el seguro tenga que pagar a clínicas privadas en vez de nosotros ocupar la infraestructura importante que tiene el Seguro Social. No tenemos especialistas, usted tiene que esperar 1 año, 6 meses para una atención de especialidad. Entonces, hay que, como digo, estas son cosas estructurales que nosotros consideramos deberían ir en una consulta popular. Y bueno, vamos a estar pendientes, mi querido Edwin, de ver qué pasa con todas las preguntas de consulta popular, la situación de inseguridad que se sigue viviendo y ha tomado más fuerza. Si no es solamente mi sentir en estos días, mi querida Patti, pues y ver qué pasa con las decisiones que van tomando las autoridades. El tiempo es bastante corto, Edwin, les comento que ya son las 9 de la mañana en punto, para irnos despidiendo y retomar pues nuestro espacio de entrevistas del día de mañana a partir de las 8:30. Agradecer la presencia del vicepresidente de la CEDOCUD, Edwin Bedoya, a quien le pido un mensaje para la ciudadanía. Bueno, decirles a los ciudadanos que el único camino que nos queda es organizarnos en las calles, organizarnos la sociedad civil, los barrios, los sindicatos, porque esa es la única organización que conocemos que todavía no está manchada, no está corrompida, y los periodistas como ustedes, los investigadores, los que están en las calles permanentemente hablando con nosotros, para sacar y tener una propuesta de país, una propuesta de gobernabilidad. Es el único camino que tenemos, estimado pueblo ecuatoriano, y vamos nosotros a declararnos en sesiones permanentes, en asambleas permanentes, para posibilitar, si es necesario, una salida a las calles en protesta de todo lo que está sucediendo. Usted dice nuevamente movilizarse. No hay otra alternativa, porque no nos han cerrado imagínense, nos cierran la voz que teníamos legalmente en la asamblea, es decir, nosotros pedimos acudir a la comisión, no fuimos llamados, les llamaron solos a las empresas, sí, solo llamaron a los representantes de las empresas en la ley anterior, de las empresas de zonas francas, que tampoco soluciona nada, el tema del empleo, y en esta vez están llamando solo a la banca y a las empresas eléctricas, es decir, los trabajadores estamos fuera de todo el contexto, y ese parece que es el plan de las dos mayorías que existen en la asamblea. Vamos a estar pendientes de todo lo que pasa al interior de la Asamblea Nacional. También, mi Patti, de mi parte, me voy despidiendo. El día de mañana volvemos con mucho más aquí en Plataforma al Aire. Recuerden nuestras redes sociales. Patti, te doy paso. Así es, gracias a nuestro invitado, gracias por estar presente, por la entrevista del día de hoy. Recuerde que este espacio es para usted, para ustedes, para todos los actores que hacen justamente que el país siga luchando, que los ecuatorianos sigamos adelante. Recuerde seguirnos también a través de Facebook, YouTube, estamos también en TikTok, para que usted pueda tener toda la información de primera mano aquí en Plataforma al Aire, las mejores entrevistas para que usted resuelva todas sus inquietudes, las inquietudes que la ciudadanía
quiere saber sobre todo. Con esto nos vemos el día de mañana, agradecerles por haber estado con nosotros. Volvemos con más entrevistas y la mejor información mañana y continuando la semana. Que tengan